hacemos también sigue haciendo en diferido para poder hacer las mejores perspectivas de las proyecciones que están realizándose mensualmente por la Sociedad Científica de Economía y Psicosociología. Hoy estamos con Alfredo Ábalos, es ingeniero. Vamos a tratar el tema de auditoría dentro del campo de los sistemas de gestión de seguridad en trabajo. Y de hecho, no te había comentado, Alfredo, pero vamos a desarrollar también un tema de apoyo al Ministerio de Trabajo para poder realizar el tema de las mejoras, no solo con el Ministerio de Trabajo y Salud, ¿no? Queremos ver el tema de mejoras de las normativas, pero que apliquen para no solamente el campo de médicos, ingenieros, sino enfermeras, psicólogos, sociólogos, todo lo que está relacionado al campo de salud ocupacional. Así que sin mayor tiempo, te agradezco tu participación y te veo en instantes. De todas maneras, no es de hermano. Obvio. A ver, chicos, ¿qué tal? De todo, bueno, yo me comentó Armando, mi nombre es Alfredo Ábalos, gracias por tener la oportunidad y el gusto de poder compartir con ustedes. Lo que vamos a hacer es algo muy importante, lo que vendría a ser cómo podemos enfrentar, en este caso, a la SUNAFIL. ¿De qué rubro vienes trabajando en la actualidad? Médico ocupacional, la clínica ocupacional. Excelente. Por acá, igual, construcción. Construcción, excelente. Por acá. De profesión soy enfermera, pero he trabajado muchos años y ya me dedico a lo que es la seguridad en el trabajo. Muy interesante. Tengo varias cosas muy interesantes de todas maneras para poder cumplir con ustedes. Cuando hablamos de auditorías, ¿sí? De una u otra manera tenemos que establecer cuáles son los requisitos que debo considerar, ¿sí? Ya sean los requisitos para poder implementar mi sistema de gestión, que al final esos requisitos me van a permitir poder hacer una auditoría, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos en construcción, uno de los requisitos principales en este momento vendría a ser el Decreto Supremo 011, ¿sí? Que es la última, la que está calientita, es un reglamento de seguridad en construcción, ¿sí? ¿Sí o no? Pero si me fijo en otro requisito que es muy importante, ¿sí? Un requisito, para que quede claro, los requisitos son necesidades que nosotros tenemos que, de una u otra manera, que considerar dentro de mis expectativas o el valor que yo quiero conseguir. Por ejemplo, si quiero hablar de requisitos en temas de seguridad, estos requisitos me van a poder satisfacer alguna necesidad, un cumplimiento, ¿sí? Si hablo netamente de seguridad, voy a de una u otra manera enfocarme en una necesidad vital, que es tener condiciones, ¿qué cosa? Seguras dentro de mis ambientes o dentro de mis procesos, ¿sí? Y si me refiero al medio ambiente, ¿qué tipo de necesidades voy a cubrir para el medio ambiente? Son ciertas necesidades para poder prevenir, ¿qué cosa? La contaminación. De igual manera me puedo ir con ahora está muy de moda lo que vendría a ser el sistema de gestión de soborno, ¿sí? ¿Qué voy a prevenir ahí? Delitos. ¿Estamos de acuerdo? Y de una u otra manera son estos requisitos que yo lo voy a enfocar en lo siguiente. Cuando hable de requisitos, esto significa que yo voy a cumplir o voy a tener en consideración ciertas necesidades. Y estas necesidades van a ser variables, ¿no? Dependiendo del enfoque que queremos hablar. Ahora está muy de moda la 45, que está relacionada con temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? La famosa ISO 45, ¿sí? Pero también en ese caso sigo insistiendo, tengo una necesidad con tener, ¿qué cosa? Condiciones seguras y saludables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si me enfoco en la 14001, estamos hablando también de satisfacer ciertas necesidades a través de esos requisitos que estamos considerando prevenir la contaminación. Y así me puedo ir con la 9, con la 37, la 22.000 y qué sé yo. ¿Sí? Entonces, estos requisitos, les comentaba hace un momento, me comentaron el Decreto Supremo 011, en 2019, esta es la ultimita, ¿no? ¿Sí? Esta de acá es de construcción. Pero también tengo otra, que es el Decreto Supremo 010-2009, vivienda. Por ejemplo, es un requisito indispensable para poder hacer mis auditorías. Porque uno de los puntos de auditoría es poder realizar y establecer y verificar cuáles son las normas que aplican a tu organización. O cuáles son aquellas normas que están o que aplican directamente
a tu sector. Porque hay normas específicas y también hay normas macro. Las normas macro, de una u otra manera, es trazable a cualquier sector: minería, hidrocarburos, construcción, industria, todos. Y hay otras normas que son más específicas. Ahora vamos a poder ver y mapear una cierta cantidad de normas. ¿Ok? Por ejemplo, esta de acá es construcción. Esta norma, que es la Decreto Supremo 010/2009, esta norma nos habla, o es la famosa norma G050. Creo que así lo conocemos más. Ah, sí. Ese es el... Pero esta es la norma G050. A través de este Decreto Supremo sale y nace la G050, que es muy conocida y muy común. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer entender es lo siguiente: que para poder realizar auditorías tengo que conocer mi sistema de gestión, que de una u otra manera está basado en una ley macro. ¿La ley macro cuál es? La 29783. Pero la 29783 también te indica en uno de los artículos que son requisitos mínimos, ¿sí? Y también tengo que enfocarme con los requisitos vectoriales. Ahora vamos a conversar un poquito mejor eso. La idea es poder brindar ese alcance, ese panorama, para poder realizar unas posibles auditorías. Y en base a la 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005, también nos indican ciertos requisitos, ¿sí? Como deben entender, es general, ¿sí? No vamos quizás a detallar, un poco difícil, ¿no? Pero la idea es en hacerles llegar el enfoque. Entonces, como estaba comentándoles, la idea es cómo podemos enfrentar una auditoría. Cuando me dijeron, oye, más o menos explícame cómo puedo enfrentar. Para poder enfrentarme a una auditoría, tengo que tener las herramientas adecuadas. Es como cuando quieres ir a la guerra, tienes que irte bien preparado. Entonces, para prepararme en el caso de seguridad, ¿sí? Cuando viene el auditor o viene SUNAFIL, no voy a estar preparado de otra manera, por si acaso, ¿no? Luego tengo que estar preparado en considerar y tener bien mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, mi nombre es Alfredo Ábalos, ¿sí? Soy auditor también registrado por el Ministerio. También vamos a hablar del Decreto Supremo 014, que habla un poco de ese registro de auditores, ¿sí? Con los objetivos generales, como estaba comentando, son lineamientos para que ustedes puedan desarrollar y puedan enfrentar una auditoría, tener esas herramientas necesarias para poder enfrentar ante esa posible auditoría, ya sea una auditoría externa o otra auditoría, en este caso, pues posible también por tus clientes, ¿no? Lo comentaba sobre los famosos requisitos. En este caso, ¿cuáles son los requisitos que están considerados para mi sistema de gestión? Mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de una u otra manera, está soportado y sustentado todas las actividades que debemos realizar en base a normas legales. Hay una norma legal que indica, ¿sabes qué? Como parte de tu sistema de gestión, establece una política. Esta política tiene ciertas características, tanto en contexto y una vez que lo tengas elaborado, cómo haces llegar al trabajador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque tengo una política que es, en este caso, la política de seguridad y salud en el trabajo. Tiene unas ciertas características. ¿Debemos cumplir con esas características? Sí. Y te lo indica la ley. Tiene que ser difundida, tiene que ser difundida. Tiene que ser exhibida, tiene que ser exhibida. Tiene que estar disponible, tiene que estar disponible. Son tres conceptos que sería bueno que lo tengan mapeado, ¿sí? Porque una cosa es difundir, otra cosa es exhibir y otra cosa es tenerlo disponible, ¿sí? Exhibir es cuando tengo mi letrero, por ejemplo, tengo mi banner, ¿sí? De tal manera que ubicado en un centro de trabajo, de tal manera que cuando vengan todas las personas o visitas, qué sé yo, puedan observar mi política, ¿sí? Difundir es poder tratar a través quizás de una pequeña charla, una pequeña capacitación, explicarle cuál es el compromiso que tiene la empresa que está señalado dentro de mi política. Disponible, que pueda estar disponible en un punto específico. Y que esté al alcance de ¿quién? De los trabajadores, a través del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo. En algunos casos, no sé si han visto el de
¿Ok? Entonces, estos requisitos. Ahora, ¿por qué son importantes las normas legales? Para empezar, ¿por qué son importantes las normas? Pasando en ese tema, al margen que sean unas normas en seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? Porque si hablamos de normas en calidad, van a tener el mismo concepto. Normas en medio ambiente tienen el mismo concepto. Pero ¿por qué son importantes las normas? ¿Qué nos brindan las normas? Porque marcan un comportamiento. Marcan un comportamiento, marcan un límite, me determinan un alcance. Excelente. Implementan parámetros a seguir. Excelente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De una u otra manera. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Había una norma que establecía, ojo, no solamente basta en establecer las normas, también es importante establecerlas y ejecutarlas. ¿Sí? Entonces, estas normas en seguridad, ¿por qué son importantes entonces? Nos van a permitir dar parámetros. ¿Cuál es el enfoque? Lo he mencionado al comienzo. Limitar accidentabilidad, para evitar enfermedades ocupacionales en este caso y accidentabilidad, ¿no? Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Sí? Estas normas van a permitir dar base, nos van a permitir establecer, como dijo nuestro colega, parámetros. ¿Sí? Nos van a condicionar. Y para nuestro sistema de gestión he considerado cuatro términos muy importantes que debemos considerar sí o sí para todo sistema en todo caso. Uno de ellos es procesos. ¿Por qué es muy importante considerar mis procesos? Los procesos nos van a permitir establecer cuáles son mis actividades, cuáles son mis tareas. Estos procesos, ¿sí?, me implican conocer qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a realizar. No es lo mismo una actividad en minería que en construcción, que una empresa que se dedique exclusivamente a capacitación. No es lo mismo una empresa, por acá tengo una empresa que se dedica a dar enseñanza en inglés, por ejemplo. ¿Realizan las mismas actividades? No. Entonces, las actividades, los procesos nos van a permitir también identificar, en base a esos procesos, saber, en el caso de seguridad, cuál es el involucramiento del personal. Y en base a eso voy a poder identificar los peligros, hacer un análisis de riesgos. Requisitos legales, como estábamos comentando, es vital poder establecer cuáles son aquellos requisitos legales asociados a esos procesos o actividades para poder satisfacer una necesidad primordial. ¿Cuál es la necesidad primordial en el tema de seguridad? Brindar condiciones seguras y saludables. ¿Qué más? Documentos. Yo necesito documentar mi sistema de gestión. Es vital. Sí o sí tengo que tener un documento. ¿Por qué? Estos documentos van a poder materializarse, van a poder evidenciar mi sistema de gestión. ¿Sí? ¿Ok? Me van a permitir sacarme mi saco. ¿Qué más? Aparte de estos documentos, también debo considerar los registros. Los registros son documentos que también nosotros vamos a recordar que existe una cierta cantidad de tiempo que debo considerar de tener la disposición de unos registros que son parte de mi sistema de gestión, para que en caso que exista una posible, no sé, fiscalización o quizás hasta una demanda de parte de algún trabajador, poder sustentar que se ha realizado un sistema de gestión, se ha podido gestionar los riesgos asociados, en base, por ejemplo, no sé, a una identificación de peligros a través del IPTO. No sé, se me ocurre realizar una charla de inducción a todo trabajador nuevo que va a ingresar a mi empresa. Se me ocurre las capacitaciones específicas para las actividades realizadas por puesto de trabajo. Me bastaría cumplir, porque lo que me dice la ley, oye, cúmpleme básicamente con 4 capacitaciones al año, ¿sí o no? Sí, es una de las características de la ley. Pero, para empezar, 4 capacitaciones, ¿bastará? Es imposible. Es más, lo que se recomienda es establecer capacitaciones específicas por puesto de trabajo, de acuerdo a tu análisis de riesgo que has desarrollado. ¿Sí? Ahora, la ley también te pide que tú evidencies que ese análisis de riesgo lo has realizado junto con el trabajador. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Yo me estoy adelantando algo, pero ¿cómo lo podemos evidenciar? A través del comité. Es una buena herramienta.
Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué? En el comité yo tengo un representante, dos representantes. Tengo representate titular del empleado, si hablamos de un comité, y representante titular de los trabajadores, que estos de acá me van a formar el famoso comité, ¿sí? Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Ahora, tú me dices, oye, ¿sabes qué? Ese análisis de riesgo lo presento ante el comité, y el comité lo que hace es analizar ese hiper y lo valida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Hay una participación de parte del comité, ¿sí o no? Excelente. La pregunta es, o yo por lo menos si voy a tu organización te voy a pedir lo siguiente. Ok, representantes de los trabajadores, que sean 2, que sean 3, supongamos. Si el comité entero es 6, estamos hablando de que cada por empleado tiene que ser paritario, ¿sí? Paritario, ¿sí o no? Si son 6, 3, ¿sí? Entonces ya, son 3, vamos a imaginar que son 3. Oye, son 3 los representantes de los trabajadores. ¿Cuál es lo que tú tendrías que evidenciarme, en todo caso, es saber cómo estos 3 trabajadores tienen esa comunicación o ese vínculo con los trabajadores que trabajan, por ejemplo, en el almacén? Porque si bien es cierto, si son representantes de los trabajadores, ¿sí? Y lo están validando a través del comité, pero ¿cómo esos 3 trabajadores llegan a hacer esa retroalimentación o ese feedback? ¿Con quién? Con los trabajadores en piso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a ello? Porque si no, todo lo dejarías con los trabajadores nada más. Dale, no se peleen. ¿Cómo sería? Claro, porque tiene que haber, me deja entender, porque tú me haces entender, ok, el comité, pero si son 3, está bien, pero ese señor que está en el almacén, ¿cómo podemos evidenciar que estamos llegando a esa alimentación? Yo podría hacer, por ejemplo, si es que es un tema de que, y ya estamos hablando dentro del pero hay varias partes. Uno de ellos, por ejemplo, el caso de almacenamiento de materiales peligrosos. Lo pongo como un tema de charla y luego que el propio integrante de la charla, y eso va registrado. Entonces ya está haciendo eso. Válido. Es válido, es una buena propuesta. Ahora la pregunta es, ¿se hará eso? No te hablan en los casos cuando se hace. O sea, eso es un ideal, ¿no? O sea, sería ideal que eso se pueda dar. Ahora, la pregunta es, ante una auditoría, ¿eso es obligatorio? Sigo insistiendo. Hay un principio, recordemos, la ley tiene principios. Exacto. ¿Sí? ¿Cuántos son los principios? 8, si no me equivoco. ¿Sí? Tenemos 9 principios. Y hay un principio de información y capacitación. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo capacitas a tu personal? O mejor dicho, ¿cómo evidenciarías esa capacitación específica de los riesgos por puesto de trabajo? ¿Cómo evidencias la participación de tus trabajadores con los riesgos asociados a su puesto de trabajo? Entonces, si bien es cierto, tú me dices, y es válido, tienes una buena herramienta acá, a través de los representantes de los trabajadores, pero son 3. Yo te preguntaría, oye, está bien, tienes 3 representantes de los trabajadores, pero esos 3 que han debatido esos riesgos, ¿cómo hacen feedback o retroalimentación con esos trabajadores que están en piso? Pero es que no es su entera responsabilidad. Excelente. Porque para eso existe también personal de supervisor de seguridad, ¿no? Que él es el entendido, él es el asesor, el asesor. Caso, ¿no? Claro, no se deja solo, porque él simplemente para efectos de que se cumpla la ley, entonces él da la charla, pero con la ayuda o la colaboración del especialista. Recordemos este artículo. Artículo 42 del Decreto Supremo 005/2012. ¿Te habla de qué? ¿Te habla de qué? Te habla de cuáles son las funciones de quién? Del comité. Y parte de esa función del comité es velar porque todos los trabajadores
tengan en consideración cuáles son todas las actividades que se están relacionadas dentro de su puesto de trabajo y obviamente asociadas a ellos están los riesgos que se encuentran de una u otra manera inherentes a cada actividad que realizan. ¿Sí? ¿Y qué más? Mapa de procesos. Lo que estaba comentando. ¿Es importante conocer los procesos? Sí, porque estos procesos de actividades y tareas dentro de mi organización me van a permitir saber, oye, ¿a qué me estoy enfrentando? No es lo mismo realizar actividades de oficina que actividades operativas. Las actividades operativas, dependiendo del rubro en el cual me estoy encontrando, por ejemplo, si estoy trabajando acá, en este rubro, si trabajo en este rubro, por acá estaría hablando de trabajos de alto riesgo, ¿sí o no? Y eso tendría que ser un análisis de ese trabajo de alto riesgo. Si trabajo, como estás mencionando, esa empresa que se dedica a realizar capacitación, sí, netamente, ¿se diferencia mucho con estas actividades? Claro. Ahora, ¿es lo mismo determinar o establecer actividades de riesgo que trabajos de alto riesgo? ¿Será lo mismo? Repito. No sé si pueden llegar a ver la pizarra, pero me gusta trabajar con pizarra. ¿Sí? ¿Será lo mismo actividades de riesgo que trabajos de alto riesgo? ¿Qué dicen? No sé. ¿Qué me comentan? El trabajo más global tiene varias actividades y algunas de ellas pueden ser peligrosas o de riesgo. Excelente. Actividades de alto riesgo. ¿Será lo mismo? ¿O no será lo mismo? No. En realidad no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería el sustento? El sustento, ya. Cuando hablamos de actividades de riesgo, yo tengo que recordar también otro requisito. ¿Cuál es? Este de acá. No sé si se acuerdan de este de acá. Sí, ese es el de... Vamos, dale. De salud, el que dice qué actividades están definidas. ¡Excelente! Esto de acá me indica el famoso anexo 05. El anexo 5. ¿Qué me indica el anexo 5? Me indica cuáles son aquellas. Excelente, porque me brinda un listado o una lista de qué? De actividades de riesgo, propiamente dicho. Actividades de riesgo. Por ejemplo, minería, ¿qué dicen? Vamos, ustedes están por allá. Construcción. Por ejemplo, asesor una empresa que realiza, trabaja en alimentos, pero la parte de producción, no estoy hablando del Sodexo, es otra cosa, ¿sí? Que realiza, genera, en base a procesos, me genera algunos productos. Esa empresa cuenta con caldera, ¿sí? Cuenta con productos químicos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, amoníaco, dióxido de azufre, ¿sí? Estamos hablando de que son actividades que de otra manera existe un potencial de daño, ¿no? Entonces, esto de acá, ese ejemplo que le he dado, por ejemplo, ¿se encontrará dentro de esta lista? ¿Qué dicen? Creo que entraría más en la siguiente lista, en los trabajos del alto riesgo. Excelente. No ingresa y no está establecido como dentro de esta lista, considerado la lista de actividades de riesgo. No se encuentra. Creo que ahí entran más, digamos, la actividad económica de cada empresa. Excelente, porque tú lo tienes que basar en función del SIU. Exacto, sí. Excelente. Ahora, esto también está relacionado con ¿cuál? Con este señor. Decreto Supremo 003 del 98. ¿Y este señor de quién me habla?
Seguro. Excelente. ¿Cómo te llamas? Angie. Angie, excelente Angie. Esto de acá es el famoso, la norma SCT. Vital. Cuando esta lista se incrementa, amarra directamente aquí, a esta de acá. Claro, porque todas las empresas que se encuentren dentro de la lista de actividades de riesgo tienen que contar con el famoso SCTR. En el año 2016, diciembre de 2016, quincena 2016, diciembre, esta lista se aumentó. Esta lista aumentó, se elevó, incrementaron nuevas actividades. Y esta, por lo tanto, ¿lo llamó a la 003 o no? Lo llamó. ¿Y quiénes estuvieron más alegres? Las por acá. Pero mira, ¿qué pasó? No al año, ni a los meses, a los días. En enero, aproximadamente quincena, un poquito más, del 2017, enero, ¿qué pasó? Salió otra norma que derogaba la que había salido en el 2016. 2016, diciembre, fue derogado por la que salió en enero 2017. Por lo tanto, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos con la 009, la lista actual. ¿El por qué? Hay muchos porqués. ¿Sí? Y se entiende el por qué. ¿Sí? Pero lo importante es que esto de acá me define si es actividad o no actividad de riesgo. Pero como dice nuestro colega Médico. ¿cómo te llamas? Brian. Brian, pues sí, Brian, ¿no? Sí. Como dice Brian, trabajos de alto riesgo. Estos trabajos de alto riesgo yo lo voy a definir por un análisis. ¿Análisis de qué? Por mi análisis de riesgo. El famoso análisis de riesgo. Y también lo tengo definido ¿por qué? También lo tengo definido por norma. Existen sectores que me establecen, este es un trabajo considerado de alto riesgo. Por ejemplo, la 024. La 024 es una norma para minería, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. La 024 me dice, trabajo de alto riesgo, el artículo 129 me habla, por ejemplo, altura, trabajo de alto riesgo a partir de 1 metro, 1,80 m. ¿Estamos de acuerdo? Excavaciones. ¿Cualquier tipo de excavación? No, a partir de 1,50 m. ¿Sí? La 011, la que ya lo borré, la 011, ¿a quién llama? A la 050. Y también te habla sobre trabajos de alto riesgo. Es decir, ¿son iguales? No. ¿Sí? Y tienen un sustento. Y ese sustento también tendríamos que definir en base a qué? A unos requisitos. ¿Estamos de acuerdo? Entiendo que entonces pueden haber empresas o organizaciones que no sean de riesgo, Que no estén dentro de la lista de actividades de riesgo, pero sí tengan trabajos de alto riesgo. definitivamente. Y están obligados a tener el SCTR. Están obligados. Una vez tuve la oportunidad de hablar con un abogado. Oye, Alfredo, pero yo no estoy dentro de la lista. Y tiene razón, no está dentro de la lista. Beneficio y costo. Ahí tienes que hablar. Beneficio y costo. O sea, ¿Qué tan conveniente es? porque yo me acuerdo que una vez visité una planta textil que justo quería implementar su sistema de gestión y no recuerdo si estaba dentro de las actividades de riesgo. Y justo esa era la duda, ¿no? Porque él decía, ¿y estoy obligado a darle seguro a mis trabajadores? Hay que ver el famoso. Entonces nosotros hicimos una revisión de todos los procesos y fuimos a conocer, había muchísimas cosas, porque era solamente un edificio que habían habilitado para que hagan en cada piso diferentes procesos, ¿no? Pero había específicamente uno de los trabajos en los que sí era de alto riesgo, porque el trabajador directamente metía las manos en las máquinas hiladoras, ¿no? Entonces, esa era la duda, ¿no? Ahí tú tienes un trabajo de alto riesgo. Por en base a tu análisis de riesgo, tú has establecido que esa actividad y ese proceso sí generaría un riesgo, el famoso riesgo alto, porque tú lo has caracterizado, ¿no? Medio y bajo, ¿no? Y tú lo has establecido como riesgo alto. Estamos hablando de un trabajo de alto riesgo. Pero si lo quieres realizar, como dijo nuestro colega Brian, ese es diferente. Lo tengo que establecer en función a la actividad en base a su SIU. ¿Sí? Ahora,
sí debería corresponderle un STR, ¿no? Porque el STR es seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? No necesariamente para una empresa que es de actividad de riesgo. no, pierde cuidado. Pero la empresa, por el tamaño de la empresa, también entra. Definitivamente, también existen ciertos parámetros, ¿sí? Y eso también lo puedes ver ¿dónde? En la 003, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Debemos conocer todas las normas en materia de seguridad que dicen. Todas No, pero las básicas, por lo menos. las básicas, ¿sí? Y sobre todo las que aplican a mí, mi organización, mi sector. Eso sí lo tengo que mapear, ¿sí? Por ejemplo, la ley 29896, ¿sí? La 29896, ¿sí? La 29896, la 29997. Ahora vamos a llegar las daños, por ejemplo, discapacidad. La 28048, mujer gestante, que amarra la 374. La 374 es el primo hermano de la 375. Nació el mismo día que la 375. La 375, sí, la de ergonomía, nació el mismo día, ¿sí? El 8 de mayo y nació casi a la misma hora, solamente por falta de conseguir un lapicero, porque prácticamente a la misma hora, porque son primos hermanos. La 374 con la 375, que lo vamos a ver también, ¿sí? De manera así general. Entonces, debemos conocer las normas de seguridad, tenemos que mapearlos. ¿Por qué? Porque las normas de seguridad yo tengo que considerarlos, saber si que lo voy a cumplir o no lo voy a cumplir, pero lo tengo que mapear. O sea, debo cumplir con un actario. Por ejemplo, tengo que ver si es que mis condiciones dentro de mi organización en realidad aplican o no aplican, pero lo tengo que mapear. Porque es un tema auditable, es auditable. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo identifico las normas legales que aplican a mi organización? ¿Cómo lo podría identificar? Lo que podría hacer es tener quizás posiblemente un procedimiento, un instructivo, un lineamiento que me permita saber identificar a través, por ejemplo, de mis normas legales. ¿En base a qué? A través, por ejemplo, realizando una revisión diaria de quién? Del peruano, por ejemplo. Puedo tener un staff de abogados, es válido, ¿sí? Una plataforma virtual o simplemente de manera externa, que me vaya alimentando y me vaya identificando cuáles son las normas legales aplicadas a mi sector y que me vaya describiendo. Esto de acá es básicamente para hacer la identificación de mis requisitos. Recuerden, los requisitos son necesidades que debo cumplir, ¿sí? Y que tú estás obligado en algunos casos a cumplir, ¿sí? Y en normas legales con mucha más razón. Por ejemplo, esta de acá, vamos a hacer un jueguito simple. Esta de acá sí lo conocemos. ¿Cuál vendría a ser esa? La ley de servicio al libre trabajo. ¿Cuándo nació? En el 2011. 2011. ¿Qué fecha? Dale el mes. ¿Cómo? El mes, por lo menos. Septiembre. Agosto. Muy bien. Ahí, caramba. Repasado. Muy bien. La 29783. 2011. ¿Cuántos años han pasado? Ya prácticamente más de 8. ¿Sí? Pero sigue habiendo accidentes. Sigue habiendo accidentes mortales, que es lo complicado. Y no solamente estamos hablando de construcción, que es un rubro muy dinámico. Minería, que es un rubro muy exigente. Pero existen todavía los famosos accidentes mortales. ¿El por qué se dan? Estamos pasando a otras instancias, ¿no? Ya tiene que ver con la conducta. Es por eso que ya sale y ya ha salido los famosos seguridad basada en él. Hay otro tipo de seguridad basado en la empatía, seguridad basado en la motivación, seguridad basado, que es lo que me gusta, seguridad basada en valores, por ejemplo, ¿sí? Que es una tendencia, la parte conductual. Esta de acá es el ejecutor, el reglamento. Esta de acá, la 050. En el caso de la 050, ¿qué nos va a brindar? ¿Qué información nos brinda la 050 de 2013 TR? De los registros. Excelente, me indica cuáles son los formatos obligatorios, ¿sí? De las cuales tú puedes sacar algo, no, puedes incrementar, sí, tienes que tener ese enfoque. Si hablamos del 085, 2013 TR,
Y les explico por qué es importante conocer la 085. La 085, insisto, una minera, una constructora, una empresa de 10 personas que realizan capacitaciones. Vamos a ponerle ese enfoque. Le voy a pedir y exigir lo mismo a una minera, a una constructora, que a una empresa. No digo que no lo vas a exigir un sistema de gestión, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, lo voy a exigir. Es más, le puedo exigir los mismos registros. Por ejemplo, ¿cuántos son los registros obligatorios? 8. Le pediría a esa empresa, con ese enfoque, le pediría lo mismo. Tendría que saber qué cosa. Excelente. Saber si es una micro, si es una pequeña empresa, mediana o gran empresa. Si es una microempresa, mediana empresa, oye, ¿en qué me baso? Te vas a basar en régimen simplificado, los famosos MIPES, a través de la 085. Si eres microempresa, ¿estás obligado a los 8 requisitos? No, 3. Si eres pequeña empresa, ¿estás obligado a los 3? No, serían a los 5. ¿Se dan cuenta? Cómo va variando, pero tengo que tener un sustento. No simplemente se le puede ocurrir a Alfredo Ábalos, ¿se me ocurre a mí? No. Eso está basado en la 085. Las 42F, eso es un reglamento de industria, por ejemplo, ¿sí? Del año 64. Tenemos la 024 que les hablé hace un momento, minería, ¿sí? La 014. En el caso de la 014, te recomiendo algo. Al final, lo voy a llenar esto de acá. Esto normalmente lo escribo, pero en este caso ya quise ponerle, no, en serio, normalmente siempre lo escribo. La 014, en el caso de la 014, 2013, ¿por qué es importante conocer la 014? Porque en la 014 te va a indicar, para empezar, la 014 te habla de un registro de auditores que deben cumplir y que deben ser acreditados por el Ministerio de Trabajo. Los famosos auditores, lo conocemos algunos como auditores MINTRA, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Esta 014 te indica en el artículo 5 cuáles son los requisitos para poder tú cumplir con ese perfil que te pide el Ministerio. En el artículo 15, también muy importante, porque en el artículo 15 te indica cuál va a ser la periodicidad de las auditorías, que es muy importante. ¿Sí? Si eres actividad, ahí viene esta parte también, si eres actividad de riesgo o si no eres actividad de riesgo. ¿Te das cuenta? Y esto te lo indica en la 014. ¿Sí? ¿Qué más? Si es actividad de riesgo, ¿cuántos años? 2. Es decir, cada 2 años tienes que realizar tu auditoría, pero considerando un auditor registrado en el Ministerio. Y si no eres de riesgo, cada 3 años. ¿Estamos de acuerdo? Y eso te lo indica en la 014. Ahora la pregunta es, ¿cómo te llamas, colega? Preno. Pregunta. En el caso de auditorías, si bien es cierto, yo voy a hacer mis auditorías cada 3 años, ¿sí? Supongamos que este año, 2019, has realizado la auditoría. Por lo tanto, si no eres de actividad de riesgo, no estás dentro de la lista, ¿después de cuántos años tendrías que hacerlo? Estamos hablando, 2019 ya lo hiciste. 22. Pregunta, ¿en el año 20 y el año 21 vas a dejar de hacer auditorías? No, pues auditorías internas. Excelente, tendrías que hacer tu auditoría interna para saber cómo se encuentra tu organización en todo ese año y poder darle ¿qué cosa? Un material, un input a tu plan de acción, o sea, tu plan anual de seguridad, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? 148, 2012. Una resolución ministerial, la 148-2012, que me indica, por ejemplo, si tengo una empresa que supera los 20 trabajadores, por lo tanto, ¿qué debo cumplir? Con el famoso comité. Y si tiene más de 20 trabajadores, cumple con un comité y aparte debo cumplir también con la entrega o la realización. El primero es la realización de tu reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Si es menos de 20, el famoso supervisor. Ahora, este comité tiene que tener, les comenté, documentos, registros. ¿Cuántos son los formatos que debo cumplir y que están dentro de la 148?
Son 10 formatos de los cuales tengo que cumplir. Y lo tienes. ¿Y dónde se encuentra? Es lo bueno de la 148. Te brinda ya los formatos. O sea, prácticamente lo único que tienes que hacer es agarrar tu logo, tu nombre, diseñado todavía si quieres. No, mentira. Entonces, pones tu loguito y a trabajar con los formatos. Y se acabó. ¿Puedes cumplir con ellos? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? La 009, lo que hemos hablado, tendría que ser la lista de actividades consideradas de riesgo. La 012. ¿Por qué es importante la 012 del 2014? TR. La 012, nosotros tenemos un reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? El reglamento de nuestra ley. Dentro de este reglamento nos brinda un glosario de términos. Dentro de esta ley nos brinda también unos formatos que nosotros debemos tener en consideración para poder notificar, ¿qué cosa? Excelente. Enfermedades profesionales. Básicamente es la notificación de esos eventos que se generan y deben estar informados al ministerio. Por ejemplo, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, enfermedades profesionales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Son aquellos eventos. Disculpa. No, es que estaba pensando porque yo me acuerdo que escuché en una charla ya hace 2 años que ahora todos esos registros no serían en formulario, sino directamente en la página del Ministerio de Trabajo. Virtuales. Claro. Sí. ¿Dónde se encuentran esos formatos? Lo encontrarás acá. Pero en la 012, ¿qué vas a encontrar? Los nuevos formatos que son obligatorios. El empleador, sí, prácticamente son los mismos, pero tienen otras variables. Sí, pero en la 012, porque ha variado. Justamente la 012 que te da los formatos únicos de notificación. El empleador se encarga nada más de notificar al ministerio en 2 eventos, en incidentes peligrosos y en accidentes mortales. Cuando hablamos de accidentes incapacitantes, es decir, cuando yo llevo un trabajador, lo llevo para allá, no incapacita, ¿a dónde se va? ¿Quién lo realiza? Lo realiza en este caso la clínica. Si es una enfermedad profesional, también lo informa directamente la clínica. Pero la pregunta es, ¿tu sustento cuál es? Tu sustento es aquella hoja, es la que es una... ¿Cómo se dice? La autocopiada. ¿Sí? ¿Ok? Eso se queda contigo. Que tú has hecho ya tu trabajo. ¿Cómo? Llevarlo a asistencia para que y ellos se encargan de hacer la notificación. O sea, y tienen un tiempo. No lo pueden hacer en cualquier tiempo. Para accidentes mortales y incidentes peligrosos tenemos excelente. Para el caso de accidentes de trabajo, en el caso de accidente de trabajo tenemos hasta el último día del mes siguiente. Por ejemplo, estamos primero. El siguiente mes sería noviembre. Entonces, si hoy pasa un evento que no quiero que pase, ¿hasta cuándo hay plazo? Hasta el noviembre, o 31, creo, ¿no? ¿Este mes 31? 30 de noviembre. 30 de noviembre, hasta 30 de noviembre. Y en el caso de enfermedades profesionales, no es así. En caso de enfermedades profesionales tenemos 5 días hábiles para notificar, una vez que se ha declarado. ¿Sí? ¿Qué más? Todo eso está dentro de la 012. Esto acá lo vas a encontrar en la 012. No, la información que te he indicado en la 005. La información, lo que te acabo de comentar. Y acá, ¿qué existe? Esa variación de los nuevos formatos. ¿Es la 005 o la 050? No, la 050 te indican los formatos. ¿Y por qué es importante la 0050? Porque en el artículo 33 te habla de registros o no. Y en el artículo 32 de qué te habla? De documentos o no. IPER, reglamento interno. ¿Dónde encuentras eso? En la 050. ¿Sí? ¿Dónde está el registro de IPPs? ¿Pero con qué registro? 050. Oye, registro de estadísticas. ¿Cuál es el formato? Monitoreos ocupacionales. Registro. Auditorías. Y una última consulta. Dice que en el no sea lo Decreto único. Supremo, en el 012, 012. hablaban sobre cómo se hace la notificación de
estos te eventos. brinda los formatos de notificación. Te brinda los formatos de notificación. En el caso, ya en mi organización, sucede una enfermedad profesional. Esto lo notifica la clínica que atendió al trabajador con la enfermedad profesional. ¿De acuerdo? Ya. Sin embargo, yo también, como en mi organización, tengo que realizar el registro de enfermedades profesionales y reportarlo ahí. Interesante. Una cosa, por ejemplo, ¿qué pasa? Es lo mismo, pero en un caso de accidentes. Ok. Una cosa es cuando se genera un accidente y tú haces el famoso reporte pre. Eliminar. Excelente. Luego, y estableces unas horas, ¿no? Pues es que 24 horas tienes que hacer el reporte preliminar. Ok, dale. Y luego de eso, ¿qué sigue? El famoso informe final o el informe de investigación. Que en algunos casos no, ¿sabes qué? 48 horas, no, en otros 72 horas. ¿Sí? Una vez una empresa, una semana, bueno, dale, una semana, es un tema de la organización. Pero ese es un documento interno. Ok. Yo me estoy refiriendo al que se va a dónde? Al ministerio, de forma digital que lo vas a encontrar en la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo te va? Angie. Angie, ¿qué pasaría si estoy en provincia? Me has hecho pensar en eso. Y no hay internet. Ahí sí pueden presentar por escrito. ¿Qué dicen? Por la internet. Si no hay internet, hay un plazo para poder de una u otra manera cumplir. Pero de manera excepcional lo puedes presentar de manera física. ¿A quién? A la autoridad competente. Porque ahí existen direcciones regionales del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Necesito borrar una parte virtual. ¿Qué más? La 375, chicos, ya. La famosa norma de ergonomía. 312, conocido también por nuestro colega Brian. Protocolos y exámenes. Los protocolos de exámenes médicos. Vital. Ingreso, ¿sí? ¿Qué más? Los periódicos, lo de retiro. Y pucha, yo tengo N dudas con respecto a esa resolución, porque te dan algunos parámetros, pero por ejemplo en la última que salió de construcción, en el Decreto Supremo 011, Ya. te mencionan algunas cosas que es, o sea, ¿a cuál sigues? Entiendo que tendría que seguir a la más específica, ¿no? Pero ahí hay algunas cosas, temas de interpretación, ¿no? Que ante una auditoría va a importar bastante. La 011, como siempre digo a nuestros colegas, es una norma muy interesante que siento que todavía está para seguir detallando un poquito más. Ok. ¿Sí? Porque como tú dices, existen cosas que por ahí falta quizás asentar. Aunque salió ya una fe de ratas, ¿no? Tiene una fe de ratas, pero netamente con un tema de nexo, ¿no? Que le faltó colocar un anexo. ¿Sí? Que lo pusieron ahí. Pero sí, es cierto lo que tú dices. La 374, que es el primo hermano, la 374 está amarrado con la 28048, le dije. La 28048, no me acuerdo si está dentro de la lista porque hizo el stock análisis. ¿Sí? La 28048 es la de mujer gestante, la ley de mujer gestante. Ahora, la 374, ¿por qué lo he colocado ahí? Porque en la 374 tú estableces, o se establecen, perdón, una lista ¿de qué? De agentes físicos, químicos, biológicos, ¿sí? ¿Qué más? Ergonómicos, psicosocial, ¿sí? Pero que tienen un riesgo ¿para quién? Para la mujer gestante. Y si hablamos de la 45, en el caso de la 45 hablamos de gestión de cambios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tengo una damitas que ya tiene ese estado, ese nuevo estado, esa nueva bendición, ¿sí? Un estado de gestación. Es un cambio dentro de la organización y debo tenerlo dentro de mi alcance o mapeado qué hacer. Por lo tanto, la ley 2848 te indica y después lo aterrizo en función a la 374, que es la lista de posibles agentes que sí pueden intervenir dentro de esos riesgos asociados a esa mujer gestante. Okay, eso, pero para mí eso es más complicado porque hay una parte donde habla, donde dice que tienes que dar el espacio para las mujeres en edad fértil, ¿verdad? O sea, sí, y eso incluso hasta cierto punto casi discriminatorio, porque el empresario mira y dice, no, pues si voy a tener que contar, o si voy a tener que reunir los requisitos que legalmente están para las mujeres que yo tengo que contratar, que están dentro de la edad fértil, porque, y me va a pasar en una organización también que estuve, trabajaba con varias arquitectas e ingenieras porque desarrollaban proyectos en los malls, ¿sí? Y dos de ellas quedaron embarazadas, no tenían reemplazo, no tenían sala de lactancia, ellas pedían permiso, se sentían incómodos, entonces ahí como que chocaba mucho con la parte de la visión empresarial en sí, ¿no?
es una fibra muy delgada y muy fina y muy delgada. Ahora, y el tema de discriminación ahorita imposible, ¿no? Sí, muy interesante para poder conversarlo quizás en un momento, la verdad. Sí. Pero la verdad sí, es cierto, es una realidad, ¿no? ¿Sí? No sé si vieron hace unos días una propaganda de Starbucks, no sé si es una publicidad o otra cosa, donde están involucrando dentro del alcance laboral a personas de edad, ¿sí? Los famosos adultos mayores. ¿Sí? Están ingresando, obviamente, ¿qué es lo que están haciendo? Simplemente involucrar dentro de esa etapa de vida de esas personas que tienen la posibilidad de poder realizar algunas actividades. ¿Sí? La pregunta es, obviamente dentro de mi alcance, a nivel de riesgo se encuentran esas personas. Mi identificación de peligros, ¿sí? Tengo que mapear, sí o sí tengo que mapearlos, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Tengo que mapearlos para poder establecer bien cuáles son los controles y las necesidades que tienen esas personas, ¿no? ¿Sí? Para poder cumplir y no tener alguna desviación. ¿Qué más? Ok. Luego, ¿qué más? Listo. La 480, 2008. ¿De qué nos habla la 480, 2008? Nos habla de las enfermedades o un listado de enfermedades profesionales. Excelente. La 010, les comenté ya, la 010. ¿Sí? Ya lo borré por ahí, pero la 010 nos habla de la famosa G050. Excelente. La 003, lo hemos hablado, lo dijo nuestra colega Angie. Estamos hablando de la famosa norma que nos brinda el SCTR. ¿Sí? ¿Qué más? La 30-102. La 30-102, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Nos brinda aquellas medidas o controles por tener un trabajo por exposición a radiación solar. Excelente. ¿Qué más? La 111, por ejemplo, en este caso ya es sectorial. Acá nos hablamos del famoso RECESAT, ¿sí? Es el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo, pero en el sector electricidad, ¿sí? La 29973, justamente la que estábamos conversando. Esta de acá nos habla de la discapacidad, por ejemplo, ¿sí? Que debemos cumplir con una cierta cantidad de trabajadores, ¿sí? ¿Cuántos son? 50, ¿no? Mayor a 50 debo tener un porcentaje, 3 y 5%, pero eso está variando si es sector privado o sector público. ¿A quién crees que le incremente el porcentaje? Al sector público. El sector público debe cumplir con un 5%. En el caso del privado, cumplirá con 3%. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no necesito contar con ese cupo, no? Lo siento, tengo que traer a otra persona. ¿Se trabaja de esa manera? No. Se tiene que evidenciar la gestión y poder evidenciar que estás cumpliendo con, en este caso, con ese triángulo muy interesante, el índice de trabajo y el CONADES. El CONADES es el que te da la validez excelente, ¿sí? De una persona con discapacidad. La 29896 es el famoso lactarios, ¿sí? Lactarios estamos hablando cuando tienes damitas con un número, que estamos hablando de 20 personas, 20, ¿sí? Pero en edad fértil. La edad fértil, por favor, Brian, ayúdanos. 14 a 49 años. Excelente, pero laboralmente 18. Excelente. Pues sí, sí, muy bien. ¿Qué más? Y la 29981, y con esto termino, que es la creación de la SUNAFIL. Acá te puedo aumentar más, el decreto supremo, no sé, se me ocurre, el decreto supremo, la 015, ¿sí? Que te da la lista de agentes químicos. Te puedo hablar de la norma técnica peruana. Hay una norma técnica peruana que sería bueno que lo tengan en consideración. Norma técnica peruana que es la 851.002 del 2016. ¿Esto qué vendría a ser? También construcción, personazo. Bueno, no necesariamente construcción, pero te ayuda bastante en construcción. Este señor nos habla de un sistema, ¿sí?, de protección contra caída. Señores, o sea, trabajos en altura. Pregunta, ¿cuántas horas tú tienes que establecer una capacitación para trabajos en altura? En minería está establecido 4 horitas, antes era 8, antes era 24. Salió la 023, ¡pum!, a la mitad. Ahora son 4 horas. Pero, ¿cuánto? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿6 horas? ¿8 horas? ¿4 horas? No sé, ¿quién te lo define? Acá te lo robó Mirna. ¿Cuántas horas? 4 horas.
tiene que haber un examen médico ocupacional. No hablo del famoso EMO, pero no un examen de insuficiencia médica para trabajo sin altura. ¿A partir de cuánto? 1.8. Mayor a 1.8. Ese es el que Pero 8.5. mete dentro del examen ocupacional. Excelente. Pero si hablamos de construcción, recordemos, norma técnica peruana, obligatoria o voluntaria. Perdón, claro, obligatoria o voluntaria. ¿Es obligatoria? No es obligatorio. ¿Ah? No es obligatorio. No es obligatoria, pero sí te da un buen alcance. Salvo que aparezca dentro de la norma ya se vuelve obligatoria, porque sí lo referencia. ¿Sí? Pero en la 1550 te indican a una altura realizar ese examen médico, contar con el examen médico. ¿Cuántos metros hay? Vamos. ¿Cuántos metros? Vamos, dame un 10 metros. O sea, 10 metros realizar el examen médico. No, o sea, no. Hay un examen especial que es a partir de... Examen de insuficiencia médica. Estoy hablando altura estructural o estructural. Estoy hablando 1.8, ¿no? Listo. Pero en la 1550, ¿cuánto te dice? Dijeron por acá 10. No, menos. Menos. Aunque no crean, 15 metros. 15 metros. Anexo J. Ah, está por ahí, casito a casito. ¿Sí? Y es controversial, ¿por qué? Porque a partir de la norma técnica peruana te indica 1,80 m. Pregunten, ¿tú 1,80 m y 15 metros te conviene 1,80 m o no? Porque siempre tenemos que la tendencia aquí a favor del trabajador. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, y está. Y también tenemos la norma técnica, la 399, después tenemos la 0. Excelente. Ah, la andamios, ¿sí? ¿Y la de extintores? Carga tu casa, 350. ¿Sí? ¿Cuáles son normas aplicables en nuestra organización? Pregunta. A ver, yo te enseño lo que me vas indicando, voy avanzando, ¿ok? Se nos va a hablar. ¿Esta acá es aplicable o no? Sí. Directamente, la de acá. También. La 050, la 085. ¿Tienes empresas subcontratistas? Sí. ¿Qué le vas a pedir? ¿Vas a pedir lo mismo? Depende. ¿Qué pasaría si tu gestión dice que sí? Ah, ya, esa es otra cosa. Es por eso que hay empresas que se homologan. ¿Sí? ¿Qué más? La 022, no, ya es sectorial, industria. La 024 también es sectorial, minería. La 014 es para todas las empresas, porque hablamos del registro de auditores. La 148 para todos. Comité. ¿Cuántos formatos son obligatorios? 10, excelente. La 009 Eso sí. para todos, muy bien. La 012 también. La 375 definitivamente. La 312 obligatoria. Ah, también te podría hablar de la 571, por ejemplo. La 571, la resolución ministerial que nos habla la cantidad de horas que se debe encontrar en el medio ocupacional dentro de la organización, que está en función al número de trabajadores. La 571 de 2014. Es Resolución ministerial. Y me indica que a partir de 500 trabajadores debo contar con 30 horas a la semana a mi medio ocupacional. Si es menos de 500, así sea una horita, estoy cumpliendo. Pero eso sí, debes cumplir, debes evidenciar tu plan de salud ocupacional. ¿Y qué más? Tu programa de vigilancia médica. Ya está. Y si te digo la 021 de 2016, vital. ¿Por qué? Porque te describe cuál es el perfil del médico ocupacional. Debe contar con una especialización. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la 021. ¿Qué más? Tenemos la 374, que es el primo hermano de la 375, que nos hablaba de la lista de qué. Excelente. Para mujer que es tanto la 480, un listado de enfermedades profesionales. La 010, la 010 es específica, ¿no? Subsectorial, que vendría a ser construcción. ¿Qué más? La 003 es la norma, la SCTR. Excelente. La 30, 102, estamos hablando de exposición o la medida de protección por exposición a radiación. Excelente. ¿Qué más? ¿Este es sectorial o me equivoco? La 111. No, es discapacidad. ¿Cuál? No, ese es ¿Han visto cuando concursa? ¿Sí? No, la 111 es sectorial. Electricidad. Excelente. La 29973, ¿qué dice? discapacidad. ¿Podría ser o no? Ah, definitivamente. La 29896 también lo tengo que mapear. ¿Por qué? Porque tengo que saber si aplica o no aplica, pero lo tengo que tener mapeado. ¿Sí? Ojo, lo que tengas mapeado dentro de tus requisitos legales no significa que lo vas a tener que
cumplir sí o sí, porque tienes que tenerlo en consideración para saber si lo vas a aplicar o si no lo vas a aplicar, porque este tipo de situaciones te va a permitir, oye, tengo más o tengo menos, tengo que saber, pero lo tengo que mapear, ¿sí? ¿Qué más? La 29.896, lo que hemos hablado, y la 29.98 que habla de la ley de creación de la SUNAFIL. Entonces, esto me va a permitir identificar qué cosa, a nivel macro, qué cosa, todo nuestro sistema de gestión, el famoso PHBA. En este caso, lo que tengo que hacer es establecer un diagnóstico de línea base. El diagnóstico de línea base me va a permitir, uno, cumplimiento legal, y segundo, trazar una línea. Ese es el inicio de mi sistema de gestión, al margen de los años que tenga. Esta es mi línea. ¿Cómo me encuentro? Ah, me encuentro así. Y la ley me pide, la ley te pide esto. A que trabajen en esto. Pero te da una línea, te da una base, por eso se llama diagnóstico de línea base. Establecemos nuestras políticas para poder atacar justamente ese compromiso que quiero establecer y cumplir. Para ello implemento. Y acá hago el famoso ciclo de Deming, ¿sí? El famoso PHBA, ¿sí? Entonces, voy a resumir esta parte de acá. Lo que sí tengo que recordar es lo siguiente, que para todo diagnóstico sí tengo que considerar, ¿sí? Y acá entra la parte de higiene, la parte de ergonomía y la parte psicosocial, que es análisis de riesgo. ¿A través de quién? Agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, ¿sí? Riesgos disergonómicos y mis riesgos psicosociales que pueden interactuar por cada puesto de trabajo, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y esto me va a permitir saber cómo se encuentra mi organización, a través de qué tipo de controles estoy manejando en la actualidad, ¿sí? Y si necesito mejorar para poder minimizar justamente esos riesgos asociados, ¿ok? Para eso debería cumplir con el famoso comité. El comité, ¿por qué es importante? Porque el comité es un órgano vital dentro de la organización. Ese órgano te va a permitir de una u otra manera asesorar a tu empresa en temas de seguridad. Es por eso, para ir adelantando los términos, que a ti te piden, de acuerdo a la ley, 4 capacitaciones específicas, ¿sí? 4. Pero tu comité te piden también unas capacitaciones exclusivas para tu comité. Por ejemplo, funciones y responsables vital. ¿Qué más? Oye, voy a hacer investigación. Ese comité tiene que saber el desarrollo de una investigación de accidentes, saber por lo menos un método de análisis, claro, por lo menos 5 porqués, la de Chicago, modelo de causalidad de pérdidas, el árbol de Park, qué sé yo. Tienen que conocer, ¿sí? Manejar normas legales. Entonces, esos son ciertas capacitaciones características que debe tener tu comité. ¿Qué más? Documentos donde tú vas a sustentar todo ese sistema de gestión. ¿Ok? Y bueno, a través de esas posibles fallas que se pueden encontrar, se generan las famosas mejoras continuas. Y tienes que hacer una revisión periódica, sí, ¿a través de qué? De tu auditoría. ¿Sí? Es muy importante. Las auditorías te van a poder permitir revisar cómo se encuentra tu gestión. La única obligación que te pide la norma es que a través de la 014 es que tú tienes que cumplir con una auditoría, la famosa auditoría MINTRA, que está en función si es actividad de riesgo o si no es actividad de riesgo, porque te da un aperio. Pero eso tú lo gestionas, o sea, tú gestionas a un auditor de MINTRA para que venga a tu empresa a hacerlo. Tú te vas a la plataforma del ministerio, buscas auditor registrado y te sale. ¿Sabes qué? 1, 2, 3. Artículo 16 de la 014. Te dice, mínimo tienes que hacer partícipe a tus trabajadores de 2 auditores para que se evalúe la participación y que exista esa relación con los trabajadores, para que se apruebe uno de ellos. Si no hay aprobación por parte de los trabajadores, no hay involucramiento de los trabajadores, ya queda a potestad de quién? Del empleador, en la elección del auditor. Y eso tiene que pasar por el comité. ¿Ok? Documentos. ¿Qué documentos tienen que tener en consideración? Los que de otra manera son auditores. ¿Dónde encuentro esta información? En el artículo 32 del Decreto Supremo. Debo tener una política, objetivos en materia de seguridad, sí, y estos objetivos y la política deben estar exhibidos, porque en el artículo 32 te dice en la parte de abajo, estos documentos en el anexo, en el ítem A, deben ser exhibidos. Clásico cuando voy a hacer una auditoría.
encuentro la política, así con el banner, grande en el banner de la política de seguridad y salud y trabajo de la organización, ¿sí? Con la firma del gerente, todo. Cuando voy a preguntar sobre los objetivos, en este punto te dicen, los documentos establecidos en el ítem A serán exhibidos en el centro de trabajo. ¿Cuáles son los documentos en el ítem A? Política y objetivos. Y los objetivos normalmente no lo hacen. ¿El por qué? Se les escapa. ¿Qué más? Reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. ¿Debo tener mi reglamento? Sí. Debo tener el cargo de entrega de mi reglamento. ¿En físico o en digital? Se acabó. Capacitaciones. Las capacitaciones se realizan dentro del horario de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Vital. Aquí empieza la hora de construcción aproximadamente 7:30, ¿no? Ya muchachos, 6:30 acá, se cambia media hora, tomamos su decisión, a las 7 iniciamos. De 7 a 7:30. Pasa hasta las mejores familias, ¿sí? Pero en realidad, como dice, la ley tiene que ser dentro de nuestro horario laboral, las famosas capacitaciones obligatorias, 4, ¿sí? Para el comité tengo que tener capacitaciones, otras capacitaciones fuera de esas 4. Para mis brigadas debo tener, ¿qué cosa? También unas capacitaciones específicas, porque son personas que deben estar preparados para actuar ¿en qué? En caso de emergencia. ¿Qué más? Adjuntar el trabajo, ¿qué cosa? Las recomendaciones en tema de seguridad. Señores, hemos hecho el IPER, no hemos realizado el análisis de riesgo, tenemos un plan de control, o sea, nuestras medidas de controles. Vamos a establecer nuestras recomendaciones de seguridad tranquilamente, ¿sí? Y brindar la facilidad económica y licencias sin goce de haber justamente para el tema de capacitaciones y involucramientos en materia de seguridad. ¿Qué más debe cumplir? El famoso mapa de riesgo que hemos hablado hace un momento, ¿sí? Que nos pide y tiene que estar exhibido, para que toda persona cuando ingresa a un área específica vea cuáles son los riesgos asociados dentro de esa zona o área. Registros. ¿Los registros también son importantes? Sí. ¿Cuántos eran? 8 registros obligatorios, ¿sí? Justamente lo que ven acá. ¿Sí? Y esto lo vas a encontrar. Estos formatos, ¿dónde los encuentro? En la 050, pero la sección de una, en la B. ¿Tenemos un formato de examen médicos? ¿Formato de exámenes médicos? No hay. Si te buscas a la 050 no vas a encontrar. ¿Sí? No encuentras un formato exclusivo de registro de enfermedades de examen médico, perdón. ¿Sí? Ahora, estos registros, como les comenté hace un momento, ¿son obligatorios para todas las empresas? No. ¿Se acuerdan que hablamos uno de toda empresa debe cumplir con estos 8 formatos obligatorios? ¿Se acuerdan que lo comentamos? No. Tengo que buscar y aterrizar y tener ese sustento. ¿A través de cuál? De la 085. De esta me determina. Oye, ¿eres microempresa? ¿Eres pequeña empresa? ¿Eres mediana empresa o grande empresa? Entonces tengo que ajustarlo en función a los UITs, ¿sí? Y en función a esos UITs va a determinar si pertenece, está dentro y está caracterizado como microempresa. Y de acuerdo a esa cantidad de UITs que declara anualmente, si está determinado como pequeña empresa. Es por eso, por ejemplo, tú tienes una subcontrata y esta subcontrata o esta contrata está catalogada como microempresa. Entonces, si no lo tienes establecido dentro de tu sistema de gestión, como mínimo tiene que sustentar esta documentación. Pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Mi sistema de gestión, de acuerdo a mi procedimiento, sí, debe cumplir con los 8. Ya tú lo estableces. Pero de acuerdo a la ley, microempresa. Es como las mineras dicen, ¿sabes qué? Alfredo, ¿quieres trabajar conmigo? Eso es mi protocolo. ¿Quieres o no quieres? Minería, sí quiero. ¿Qué tengo que hacer? Adecuarme. Eso se llama homologación. ¿Qué más? El famoso comité. Les comenté hace un momento. Es importante y básico y elemental, sí. ¿Por qué? Por estos dos términos. Asesora y ¿qué más? Vigila el cumplimiento del sistema de gestión. Pregunta, ¿cómo asesora y cómo vigila si no está capacitado? Ahí viene la parte porque los auditores te dicen, oye, o los inspectores, ¿tiene capacitación? Y la ley misma te dice, capacítalo. Porque si te va a asesorar en temas en materias de seguridad y te va a vigilar, te va a brindar una vigilancia de los reglamentos o de todos los términos legales dentro de su alcance de la organización, tiene que tener ciertas competencias. ¿Sí?
Y bueno, disculpen, acá hablamos de bipartito y paritario. Lo comentó hace un momento Angie. Bipartito es porque tengo de las dos partes. Estamos hablando del empleador y de los trabajadores. ¿Y por qué paritario? Porque el igual número de trabajadores. ¿Tengo que evidenciar ello? Sí. Esto de acá, aunque no creas, tú dices, oye Alfredo, pero esto es lógico. Tiene que ser mayor de 18 años un trabajador, tiene que ser trabajador de la empresa y de preferencia que tenga cierta capacidad. De preferencia, no es un debe, no es obligatorio, pero sí ser empleador de la empresa. Está haciendo una auditoría, comité, pasan en comité. ¿Quiénes son los representantes titulares de los empleados? Son tales personas. ¿Quiénes son los representantes titulares de los trabajadores? Son estas personas. Su elección de... para acá, muy bien. Estos señores, para que sean, de parte de los empleados, tienen que ser personal de confianza. ¿Cómo sé y cómo evidencio que son personal de confianza? Fácil, pido el TRG. Planilla. El famoso te registro es como tu DNI para el plan. Y en función a eso tú determinas. Ahí sale todo, nombre, edad, todo. Y si eres o no personal de confianza. Listo. Una vez encontré, en el momento de una auditoría, 1 año y medio de trabajo en el comité. Y es más, era presidenta en ese momento. Y esa persona era una trabajadora, pero que le hacía trabajos y era recibo por honorarios. Pregunta, recibo por honorarios, aunque no creas, te lo dice la ley. ¿Qué dice ahí? Ser, por lo tanto, ¿cumple o no cumple? Año, ¿sí? ¿Cumpliría? El escenario tenía era una trabajadora que estaba contratada o tenía un vínculo laboral, pero estaba realizando un servicio. Claro, no es a través del segundo. Por lo tanto, ahí teníamos ese hallazgo fue interesantísimo, la verdad, porque era 1 año y medio de trabajo, imagínate, y se le había ido, pero completamente. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, lo que le comenté hace un momento, por parte de los trabajadores, elecciones, y debemos evidenciar ello. ¿A qué reglamento aterrizo? Resolución ministerial 148, excelente. Y en el caso del parte empleador es interesante porque, ¡boom! Angie, y listo, parte de mi comité. Eso es lo bueno cuando eres parte del empleador, o es designado, ¿sí? El famoso dedocracia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, esto es lo que hemos conversado, más de 20 su formación del comité. Es un caso nada más sencillo, a ver, me gustaría que me puedan comentar qué se podría hacer, ¿sí? Sabiendo ese caso, que es uno de los famosos hermanitos SAP, ¿sí? ¿Qué se podría establecer en función a esa redacción? Por ejemplo, repito, en la empresa, hermanitos SAP se realiza una inspección al sistema de gestión, ¿sí? Teniendo como criterio la ley 29783, ¿ok? Se encontró obviamente la ley y su reglamento, ¿no? El Supremo. Se encontró un registro de investigación de un evento sufrido por el trabajador famoso Juan Pérez, colaborador del área de almacén, catalogado como incidente. O sea, hubo un evento catalogado como incidente y no se evidencia la participación del comité en dicha investigación. Se encontró un registro, por lo tanto, ¿se considera un incumplimiento, sí o no? ¿Cómo lo evidencian ustedes? Si es un incidente, Es un incidente que puede quedar con la investigación preliminar nada más y dar las medidas colectivas, ¿no? como un reporte preliminar, ¿a eso te refieres? Claro, o sea, en el reporte preliminar ya se queda porque es incidente. Dale, ¿qué dices? No, yo creo que sí sería un incumplimiento. ¿Por qué? Susténtalo. Porque dentro de las funciones del comité está formar parte de la investigación. Y nos vamos al artículo 42, ítem L. Investigar las causas de todos los incidentes. Incidentes peligrosos, accidentes de trabajo, enfermedades personales. ¿Sería una nueva conformidad? Complicado, ¿no? Y el comité tiene que aprobar reglamento, los programas, el plan anual, participar en la elaboración de las políticas, el IPER, ¿qué más? Vigilar el cumplimiento de las normas legales, como estamos conversando, e informar de aquellos incidentes que se deben informar también de cuáles son sus actividades cada 3 meses. Por ejemplo, son actividades que debe informar el comité. ¿A quién? Al empleador.
Y la auditoría, ¿no? La famosa auditoría que en el artículo 23 nos indica que se debe realizar estas auditorías periódicas. Cuando se habla de auditorías periódicas, ahí viene el código ANSI, auditorías internas es válido, ¿sí? Pero debes cumplir también con la 014. ¿Qué nos indica la 014? Debes cumplir con una auditoría, pero ¿realizada por quién? Un auditor MINTRA. Y eso lo tienes que considerar. El artículo 15, la periodicidad. Dijimos, si es actividad de riesgo, si es actividad de riesgo, ¿cuántos años? 2. Si no es actividad de riesgo, 3. Y para la elección del auditor, lo hago, llamo y se acabó. Vengo acá, realizo, contrato nada más en el tema del dinero y se acabó. No, tengo que haber una participación del comité, ¿sí? Y presentar por lo menos mínimo 2 candidatos, ¿sí? Y que se discuta y cuál de ellos puede ser. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta puntual en cuanto a la 312 y La 312. y a la RM021. El perfil. Sí, porque, o sea, en la 312 en cuanto a qué requisitos debería tener el médico ocupacional para ser médico ocupacional en una organización, te dice que debe contar un médico cirujano, que debe estar colegiado, habilitado, Vital. con maestría en medicina ocupacional, medio ambiente, etc. Con especialidad. O con especialidad. Claro. O sea, es uno, te dice médico cirujano especialista en, Dale. o médico cirujano con maestría en medicina ocupacional, ¿no? Medicina ocupacional, salud ocupacional, medio ambiente. Y en el, correcto. Y en el 021, en el RM 021 te dice egresado de la maestría. Entonces, tú puedes interpretar el de la 312 como egresado de la maestría o necesariamente tendría que ser titulado también de la maestría. Acá nuestro colega creo que La última modificatoria que se hizo fue el año pasado, en octubre, si no me equivoco, o en la cual establecía que el médico ocupacional debe ser un médico titular. Egresado titulado. Exactamente, titulado. ¿Qué implica eso? De hecho, en la sociedad también hicimos un pronunciamiento a razón de eso. Estamos a favor de que se titulen las personas, claro que sí. Estamos a favor de que se trabaje con título, completamente de acuerdo. Pero las personas saben criterios, las personas que egresan, primero para responderte, sí, tienen que estar titulados bajo el requisito actual. Okay. Solo que si te das cuenta, no todas las empresas están llevando o ejecutando esto al 100% porque las personas que son tituladas representan menos del 5% de las personas egresadas. Lo cual te dice que si esto se lleva a cabo, se ejecuta en una auditoría, que está normado, y ese sería un incumplimiento de un artículo totalmente, tendrías un montón de empresas que no encontrarían médicos ocupacionales titulados para que puedan ejercer la vigilancia funcional. Por lo tanto, incumplirían muchos artículos de la normativa y podría ser sancionable. Por lo cual se ha mencionado que se podría considerar que el Estado ha puesto un requisito que es incumplir en este momento, en el contexto actual, de tener médicos titulados para todas las empresas en el país y poder cumplir con la normativa. Por lo tanto, en algunos casos, creo que si no me equivoco, lo llamaron barrera burocrática en este proceso porque me estás impidiendo que no hay, me estás pidiendo algo que no existe para todos. Básicamente eso. Entonces, sí es un incumplimiento de normativa, totalmente, pero no se está ahondando mucho en el tema, por lo menos no en los últimos meses. Anteriormente sí se conversó mucho sobre el tema de residentado, pero en realidad no, sí es un incumplimiento si tú lo ves en el sentido estrictamente legal. es como cuando pasaba con la auditoría por MINTRA. Hace unos años atrás, si tú te fijas en la plataforma virtual, ¿cuántos auditores estaban registrados? Eran 3, 10. Ahora vas a dar cuenta que es una buena cantidad. Entonces, justamente en el caso de lo que está diciendo Armando, entonces, se estaba escrito, estaba establecido, pero no se contaba con esa cantidad. Es decir, no contaba con la cierta cantidad de auditores para poder abarcar las necesidades que tenemos. ¿Sí? Tal cual. ¿Sí? Ok. Muchas gracias por la paciencia y por haberme soportado este tiempo. ¿Ok?